No, el coordinador de este estudio es Gustavo García, que además de ser el promotor de este otro retrato de España, es director de uno de los albergues más grandes de nuestro país para gente sin hogar y de una residencia de ancianos, ambos en la ciudad de Zaragoza. Hoy está aquí con nosotros para darnos las claves de este informe. Buenas noches, Gustavo. Hola, buenas noches. Bueno, ya conocemos las previsiones económicas del FMI, del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué previsión social harías tú para el futuro más inmediato? Bueno, lo del Fondo Monetario Internacional les pasa como al Gobierno cuando hizo el informe sobre el estado de la nación, que presenta unos datos macroeconómicos, todo muy bien, pero esto me recuerda a aquellos cirujanos que estaban celebrando en la cafetería y decían la operación un éxito y el entierro muy concurrido. Pues eso nos pasa. Es decir, que hacen ese informe sobre el estado social y lo importante es la economía, y lo que nos pasa a las personas, a las familias, a la sociedad, parece que son daños colaterales de la economía, bueno, pues hay que ya sabemos, estamos en crisis, es una catástrofe, aunque ya sabemos quiénes son los culpables, tenemos que salir de esta, nos tenemos que esforzar, y bueno, es inevitable que haya gente que sufra, que demás, pero es que somos muchos millones de verdad, y esto va para rato. Sí, sí. Por eso hacemos este contrainforme, el informe sobre el estado social de la nación. Y bueno, y si es verdad la realidad que dibuja este informe, da la impresión de que la España de la recuperación económica que nos venden, pues no tiene nada que ver con la España real de la calle. ¿Es tan grande esta diferencia, la España que nos venden y la que vemos? La que ves tú en la calle. Bueno, son como dos dimensiones distintas, es decir, no tiene nada que ver. Una cosa es lo que cuentan los datos, ya digo, el informe sobre el estado de la nación, y otra cosa es lo que es la realidad. La realidad de la gente, mira, que le importa, es que no le beneficia para nada de esto. Es decir, la realidad de la calle es que sigue habiendo muchísimo sufrimiento, es que sigue habiendo, a veces los datos esconden unas realidades crudísimas. Si hubiese un indicador de sufrimiento en la economía, quizá nos daríamos cuenta lo que hay detrás de cada dato, detrás de cada cifra, de esas que se manejan con tanta alegría, de esas que se lanzan y ya parece que las campanas al vuelo, y además lo gordo de esto es que va para rato. Fíjate, a mí, yo cuando venía aquí digo, venir al intermedio, yo que soy un público habitual vuestro, venir a explicar, a coincidir con Mariano Rajoy y con María Dolores de Cospedal, diciendo que la crisis, que ya hemos salido de la crisis, digo, a ver cómo lo explico, porque es que lo decimos en este informe, incluso con Carlos Floriano, es que ya es durísimo, tenéis que estar de acuerdo con ellos, pero es que decimos que ya hemos salido de la crisis. ¿Por qué? Porque lo que nos pasa no es una situación por pura coyuntura, porque nos vaya mal, es que ya estamos en el nuevo modelo de sociedad, es el ADN de la sociedad, y esto va para mucho tiempo, o sea, no es coyuntural, solo porque crezca el PIB o porque la deuda tenga mejores niveles de financiación, eso no va a suponer una mejora para la inmensa mayoría de la población. Estamos ya instalados en el nuevo modelo de sociedad. Los datos que aparecen en el informe son bien conocidos. A grandes rasgos estamos hablando de paro, de precariedad, de pobreza, pero es que la letra pequeña aún es mucho más dura. Por ejemplo, ¿cómo es la situación de los niños que viven en hogares desfavorecidos? Bueno, es que hablar por sectores es un poco, no sé cómo decirlo, en cualquier sector que te centres. Si nos centramos en los niños, lo de los niños es durísimo. O sea, los niños y niñas están pasando unas situaciones penosas. Yo suelo decir que hay una línea roja de la dignidad humana, y es el que podamos permitir que un niño o una niña pasen hambre, que dejen de hacer alguna comida, un desayuno, una comida o una cena, porque sus padres no les puedan pagar. Eso es durísimo. Pero fíjate, además de lo duro que es, que todo el que nos esté escuchando se ponga, algunos habrán vivido esto, el que no, que intente ponerse en esa situación. ¿Cómo se tiene que sentir un padre o una madre en esas circunstancias? Es durísimo. Bueno, pues ahora resulta que sale un personaje, porque encima son faltones, de verdad, que eso duele mucho. Sale un personaje muy conocido, lo habéis visto aquí muchas veces, y hablando de esto dice que los culpables o los responsables de la alimentación de sus hijos son los padres. Encima les hacen culpables, o sea, es que encima los pobres tenemos la culpa o tienen la culpa de ser pobres. Es que esa es una de las características de muchos de nuestros gobernantes, que encima son faltones. A los inmigrantes dicen que si la movilidad exterior, no lo dicen de los que saltan la valla de Melilla, que es por movilidad exterior espíritu aventurero. A los niños que pasan hambre les dicen que los responsables son sus padres. Bueno, de verdad, es que eso duele mucho. Entonces, los niños y niñas lo están pasando escandalosamente mal. Y luego, además, hay un tema que a veces no se repara, que es el tema de la dignidad. ¿Cómo se tiene que sentir un niño o una niña que ve que sus padres tienen que acudir a una organización sin ánimo de lucro a que les ayuden para comprar alimentos o para pagar la electricidad o para que les den la ropa? Eso es durísimo. O en Reyes, que para juguetes reciclados. Es que yo creo que estamos perdiendo también un poco, en todo esto perdemos mucho, pero también perdemos mucha dignidad. Y a veces nos insensibilizamos, es decir, volvemos a un modelo de sociedad compasiva, y eso también no cuenta a veces en las estadísticas, pero es muy duro. Y hablamos de los niños y niñas, pero ¿y los jóvenes? Estos jóvenes que se les está arruinando su juventud, que han tenido que irse 600.000, ¿qué pasaría si vuelven? ¿Qué pasaría con los indicadores, con los índices de desempleo, si les diera por volver? Solo el año pasado 125.000 jóvenes tuvieron que emigrar.
por motivos puros y duros económicos, a buscarse la vida. ¿Y qué pasa con los mayores de 50, 55 años que se han quedado en paro y que no solo ya saben que va a ser muy difícil que encuentren trabajo, sino que su jubilación, su pensión va a ser de miseria? Es que todos estamos afectados. ¿Por qué no hablan nunca de esto? Hombre, intentamos hablar. No, los responsables. La economía de este país. Pues hombre, ya me gustaría preguntárselo. Intentamos llegar mañana mismo en la presentación de este informe. Tenemos allí a varios partidos políticos, a todos menos uno. Ya ves, no voy a decir el nombre, pero empieza por P y termina por P. Pero, sin citar. Pero realmente me gustaría saberlo, sí. Bien, ¿tienes idea de cuánto ha aumentado la gente que va a comederos sociales desde que comenzó la crisis? ¿Tenéis algún indicador, datos, si aumenta el número de comedores o el número de personas que asisten? Pues mira, aquí voy a ir contracorriente también. Te puedo decir el número de personas que atendemos en los servicios sociales. 8,5 millones, ¿eh? ¿De personas? De personas, 8,5 millones. Coincide mucho con los datos de pobreza, ¿eh? La pobreza severa. En España, según datos puramente económicos, 6 millones de personas de pobreza severa. Estamos atendiendo a 8,5 millones de personas. Eso es muy duro. En los comedores sociales, es que depende qué comedores, porque yo personalmente y muchos de mi asociación estamos en contra en general de comedores sociales. Estigmatizan mucho. Hay que ayudar a la gente que se alimente, pero en sus casas, con dignidad, sin estigmatizarlos, sin hacerles pasar la humillación de sentirse pobres, marginados. Hay gente que simplemente tiene una situación de pobreza y le ponemos el apelativo de marginado. Por ejemplo, para cobrar la renta mínima de inserción, el último agradero de mucha gente, le decimos que tiene que tener un itinerario de inserción. La llamamos además, en el caso de mi comunidad autónoma, ingreso aragonés de inserción. Pero si no necesitan insertarse, si solamente su problema es que no tienen dinero, pero encima les llamamos marginados. Una de las medidas que vosotros proponéis para frenar este problema es cambiar el sistema fiscal. ¿Por qué? Bueno, nosotros señalamos 3 políticas. Es que estas cosas no pasan porque sí, esto no es como una riada o una catástrofe natural, un terremoto. No, estos son consecuencia de políticas concretas. Y señalamos 3 políticas concretas. La desregulación laboral, que está produciendo paro, desprotección al desempleo, altísima, sobre todo precariedad, mucha precariedad, y también unos salarios de miseria. 8 millones de trabajadores con menos de 1.000 euros al mes. Es que eso es casi la mitad de los trabajadores, menos de 1.000 euros al mes. Y una tercera parte con menos del salario mínimo interprofesional. Eso es muy duro. Señalamos el tema fiscal. Es que el tema fiscal es indignante. Mira, si alguien se quiere enfadar, que se entere un poco de cómo está el tema fiscal. Porque encima, la carga fiscal en España es muy alta. Es decir, claro, pero para algunos, para las clases medias y bajas, que pagamos unos impuestos muy altos en comparación con lo que pagan en Europa. Claro, las grandes fortunas también, dicen, hombre, tienen un tipo marginal del 52%. Algunos hasta lo llaman, dicen que es confiscatorio. Pero es que luego, a la hora de la verdad, pagan, según en la agencia tributaria, un 1%. Es que eso es muy fuerte. O sea, pagan un 1% de sus fortunas. ¿Por qué? Pues porque tienen todo ese sistema de desgravaciones, beneficios, exenciones y claro, como tienen muchos asesores, pues es que al final pagan eso. O las multinacionales tienen que pagar un 30% de sus beneficios. ¿Y están pagando cuánto? Pues un 3, un 3,5% según... Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que nuestro sistema fiscal es, por un lado, muy elevado para la mayor parte de la gente, sienten que tienen mucha carga fiscal y tienen razón, con lo cual ahí habría que bajar los impuestos, pero es que a los otros no habría que subirlo, ¿no? Simplemente quitar exenciones, bonificaciones, deducciones y controlar un poco más todo eso, ¿eh? Entonces, con eso podríamos recaudar más. Si no recaudamos más, es mentira todo. Es decir, ahora que están con esa vorágine de que hay que bajar los impuestos, muchos sí que hay que bajarlos, pero si no recaudamos, y recaudamos 7 puntos menos que la media de Europa, pues si no recaudamos, no podemos hacer nada. Es un Estado ultraliberal que no hace nada. Y antes has hablado de pobreza y has hablado de exclusión. ¿La una lleva a la otra? ¿Cuál es la diferencia? ¿Son sinónimos? Son cosas radicalmente distintas, sí, la una puede llevar a la otra. La pobreza, porque te hagas idea, desde mi perspectiva de trabajador social, salir de la pobreza es muy fácil. Con dinero se sale. O sea, si a alguien le pones un piso, le das un trabajo, le das una garantía, una renta, sale de la pobreza. Ahora, si das el paso a la exclusión social, ya eso se puede dar si la pobreza se prolonga o si se extiende mucho, eso ya es distinto. La exclusión social es una ruptura. Y la exclusión social se puede manifestar, tiene muchos rostros. Por ejemplo, un rostro es la pura y dura desafección. Yo en el albergue donde trabajo trabajamos más con exclusión social que con pobreza. Si fuera con pobreza sería facilísimo salir. La exclusión no, es decir, desafección, es decir, paso de todo, ruptura con las normas. A mí que me importan las normas de esta sociedad si esta sociedad ha roto conmigo. O también violencia, inseguridad ciudadana, xenofobia, racismo. ¿Cómo se van a manifestar? Pues en un entorno complejo como es la sociedad es difícil de pronosticar. Posiblemente una mezcla de todo esto y un detonante puede llevar una cosa a otra, pero eso sí. Si se da este paso demoledor de la pobreza sostenida y tan extendida a la exclusión social, lo vamos a notar todos. Se va a repercutir también la economía, pero mucho. Vamos a hacer un país muy difícil, va a ser un país complicado y va a ser muy difícil salir de esa situación.
Pues entonces entendemos poco el triunfalismo que nos cuentan desde arriba. Bien, y ya tenemos que terminar. Brevemente una cuestión, porque veo que eres especialmente sensible a la desigualdad. ¿Crees que tengo un pecho más grande que otro? Pues sí, mira, ahí la desigualdad, eso para empezar, como profesional que soy, en primer lugar tendría que analizar la realidad, palpar la realidad. Y después, yo creo que a continuación te puedo garantizar, cuenta con ello, un itinerario personalizado de inserción que requiere un acompañamiento y sobre todo motivación para superarlo. Lo puedes superar. Pues vas a tener que volver más días al programa, veo que eres una persona de gran interés. Bien, cuéntanos ya para terminar, mañana presentáis el informe, ¿dónde lo presentáis, a qué hora? Mañana lo presentamos en el Ateneo de Madrid a las 4:30 de la tarde, lo vamos a presentar, este informe en el que hablamos de personas, solamente un dato, fíjate, nos duele si alguien pierde la sensibilidad y no se escandaliza ante temas como la diferencia que trata el gobierno a las personas y al dinero, o sea, ¿por qué no hablamos de devoluciones en caliente de capitales? Hay seguridad jurídica, protección, sin embargo, una devolución en caliente de una persona de color que ha saltado la valla, que se ha jugado la vida, si hay que cambiar una ley, se cambia. ¿Por qué no cambiamos las leyes? Y sería fácil, si hay voluntad y se quieren cambiar. Devoluciones en calientes del capital, con 2 guardias civiles, no con 4, que se necesitan para sacar en caliente a un inmigrante, podríamos traernos muchos de esos capitales en caliente. Muchas gracias, estamos en época electoral, que tomen nota quien corresponda. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Gustavo García, y sobre todo por el trabajo que hacéis todos los días. Muchas gracias. Vale, gracias. A vosotros.